He querido titular esta prédica con una pregunta, porque muchas veces nosotros flaqueamos, pero qué bueno que aquí hay una pregunta, y dice, ¿es tu fe firme? ¿Cómo sabemos, amados hermanos, que nuestra fe es firme? ¿Qué debo hacer para que mi fe se fortalezca cuando paso situaciones difíciles, duras, que yo no entiendo, que yo no comprendo? ¿Podrá ese tiempo fortalecerse mi fe cuando paso por pruebas? ¿Cuáles promesas de la Biblia pueden ayudarme a mí a confiar en el Señor? En la Biblia habrá promesas que me ayudan cuando paso por épocas difíciles. Lo primero que debemos de contar, hermanos, es que la gracia de Dios se evidencia. ¿En qué forma? En que Él tiene un plan específico para nuestra vida. Y en medio de todo, Él quiere revelarnos. Qué grande es el Señor al ver que tiene un plan específico para tu vida, para la tuya. Pero sin embargo, hermanos, la falta de fe, vuelvo a repetir, hace reconocer que nuestra deficiencia es cada vez más y más al lado de nuestra debilidad. Y nos aparta del Señor. Otorgamos todo lo bueno que nos sucede muchas veces a nuestro esfuerzo. Muchas veces decimos, no, es que es mi capacidad. Tal vez otro día, no, son mis conocimientos, mi astucia, mi inteligencia. El mundo sigue avanzando. Avanzamos por la vida sin detenernos y decirle, gracias Señor, porque tú eres bueno. Y antes, justamente en ese tiempo de testimonios, es un tiempo precioso para detenerme y decirle, gracias por esas pequeñas cositas que muchas veces anunciamos o sentimos en el corazón. ¿Sabe por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces avanzamos por la vida sin detenernos, que Dios es bueno. Y desde que usted abre los ojos hasta que los cierra, vea usted la misericordia de Dios. ¿De qué peligro lo ha salvado? ¿De qué situaciones difíciles? Porque Él está con usted. Sin embargo, cuando me ganan los afanes, ¿qué debo de hacer? Debo de procurar constantemente a detenerme y ver y descubrir la voluntad de Dios en mi vida. Cuando empezamos a descubrir la voluntad de nuestra vida, créanme que nuestra fe comienza a tomar forma, a ser firme, como se cantaba antes, firmes y adelante. En medio de esa fidelidad, hermanos, créanme que Dios quiere guiarnos. Pero ¿por qué no avanzamos? Tal vez por nuestros temores, tal vez por nuestras dudas, dudamos mucho de lo que Dios va a hacer, por nuestras culpas, tal vez por nuestras mismas inseguridades que nos distraen. ¿Y qué hacen todas estas cosas? Nos desvían del camino del Señor para que mi fe no sea firme, para que mi fe no esté fortalecida en Cristo Jesús. Qué hermosa es la palabra de Dios. En Proverbios, en el pasaje que se ha leído, del 5 al 8, mire lo que Dios nos revela a nosotros. Primeramente, punto 1, el 1.
Dios desea que confiemos en Él, pase lo que pase. ¿Cómo voy a fortalecer mi fe? Cuando yo confíe en el Señor, pase lo que pase. Y la palabra de Dios me dice en el versículo 3, fíate de Jehová. Y no queda ahí. De todo tu corazón. ¿Qué sale del corazón, amados hermanos? Las emociones, los sentimientos y muchas cosas más. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo va a crecer mi fe? Cuando yo no me apoye en qué? En mi propia prudencia, sino que me fíe en el Señor de señores, que ahí debe estar mi fe, en Él, y no en otra cosa, ni en nadie. ¿Esto a qué nos lleva? Esto, en medio de los problemas, nos lleva a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque su conocimiento está basado en su palabra. Cuando confío en el Señor, comienzo a alimentar mi alma a través de su palabra. Qué hermoso es, hermanos, el Señor. Cuando empieza este punto en Proverbios 3, pero el versículo 1, ¿qué dice? ¿Cómo nos trata? El Señor nos dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Y tu corazón guarda mis mandamientos. Primeramente me dijo, confía en Él y no confíes en tu propia prudencia. ¿Y cuándo es que yo voy a confiar en el Señor? Cuando yo no me olvide de las enseñanzas que Él ha puesto en su palabra, que Él ha puesto en mi corazón, y guarde esos mandamientos. Cuando más crece nuestro conocimiento de Dios, hermanos, créame que su palabra más incrementará en nosotros confianza. En medio de las pruebas, mi confianza va a ser fuerte y voy a poder decir, sí, yo tengo fe en el Señor, mi fe es firme porque está basada en su palabra, está basada en su revelación. Y esa es la confianza que debemos tener en nuestro Padre Celestial. Qué bueno es Él, ¿verdad? Que nos ama. Hay que creer lo que Dios dice. Hay que creer que lo que dice Dios es verdadero y que Él no es un Dios caprichoso o un Papá Noel que está dispuesto a dar nuestros caprichos. No, Él no es eso. Es un Dios eternamente grande, poderoso, misericordioso, 3 veces santo, que va a saber escucharme mis necesidades. La confianza segura en el conocimiento de Dios, hermanos, entonces, nos lleva a ayudarnos a vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando usted tiene confianza en el Señor, va a tener eso, va a poder vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, recuerde usted, el fundamento para confiar en Dios es su soberanía. ¿A quién estamos sirviendo nosotros? A un Dios soberano, a un Dios creador del universo. Dios es quien reina sobre todo lo que existe, si tiene conciencia de ello. Su soberanía consiste en su sabiduría, en su conocimiento. Entonces, cuando vemos todas esas cosas, el plan de Dios es siempre lo mejor para mí, es siempre mejor para ti, por su excelencia. Por eso que Pablo siempre nos exhorta también a nosotros y nos dice que todo trabajo que lo hagamos para la excelencia del Señor, porque Él es excelente. ¿Está de acuerdo usted con eso? Aunque no siempre entendamos sus planes y venga a nuestra vida, hermanos, como decía, enfermedades, dificultades, podemos nosotros tener la seguridad que nos ama a Él incondicionalmente. Usted falla, pero Dios lo ama. Él nos ama de una manera incondicional. Si no queremos esto,
¿sabe una cosa? Vamos a dudar de sus propósitos para nuestra vida. Es por eso que nos dice que no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Pero tenemos esa tendencia humana de apoyarnos en lo que a mí me parece. Soy caprichoso. A lo que yo quiero, a lo que yo debo de hacer. ¿Cómo sabemos si estamos confiando en nuestra propia prudencia? Una pregunta que hago. Por ejemplo, ¿te enojas fácilmente? Cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿te fastidias? Cuando nadie se pone de acuerdo contigo porque quieres que tu idea prevalezca, echa chispa. ¿Eso es confiar en tu prudencia? ¿O es confiar en tu capricho? O se hace lo que yo quiero o no se hace. Y si no, muestro mi actitud negativa, rebelde. Y no es contra uno, es contra Dios. Ahí es donde usted prueba su prudencia en la manera como se conduce ante Dios, ante sus hermanos y ante usted mismo. Podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. Yo no puedo confiar en mí mismo. Soy voluble, soy terco, muchas veces soy necio. No podemos confiar en nosotros mismos, hermanos. Tenemos la tendencia de cambiar con facilidad. ¿Sabe por qué? Porque dice que este corazón es de carne. Este corazón vive de acuerdo a emociones. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra, solamente Dios. No podemos confiar en el ser humano porque nosotros cambiamos según cómo nos levantamos, según cómo nos sentimos o según cómo nos tratan las personas. Póngase a pensar, usted va a reaccionar de acuerdo a cómo lo trata la persona. Si lo trata con mucho cariñito, usted va a tener una manera muy especial, pero si lo tratan con aspadamiento, también va a tener una manera de reaccionar, porque esas son sus emociones. Pero Dios no cambia. Y esto tenemos que pensar, hermano, para que mi fe sea firme, sea fuerte. Tengo que confiar en un Dios que no cambia y Él siempre quiere lo mejor para mí. Cláveselo eso. Sabemos que en todo momento Dios es amoroso, una de sus cualidades. Que Dios es misericordioso y amable para contigo, para conmigo. Dios está con sus oídos atentos a escucharnos, a perdonarnos, a darnos la mano, a levantarnos. Es por eso que nosotros podemos descansar en la soberanía de Dios, porque es un Dios único que nos conoce íntimamente y ha escogido el camino que nosotros debemos de seguir, por más que no nos guste. Por más que ese camino que usted lo ve es angosto, es espinoso, tiene mucho sub y baja, camine por esos caminos que el Señor le ha puesto. No vaya por las veredas anchas, que son veredas de perdición. Querer en el Señor de todo corazón significa que no mantenemos áreas para nuestra propia opinión. Si yo creo en el Señor, en lo que a mí me parece, desaparece. ¿Arrimó, ¿eh? ¿Sí? Todo es sometido ante Cristo. Eso es la verdad, hermano. Si yo creo en Dios de todo corazón, todo lo que hago lo someto a la voluntad de aquel que me sacó de las tinieblas. ¿Lo conoce usted al Señor? Y eso hablábamos en la escuela dominical. ¿Por qué decía esto? Por los hermanos de Gálatas, ¿recuerdan? Que ellos habían conocido al Señor, pero en poco tiempo dice que ellos habían cambiado su manera de pensar. Y por eso que Pablo estaba preocupado, estaba fastidiado, estaba desmotivado. ¿Cómo que en tan poco tiempo, después de haber andado con Él, ustedes están agarrando los rudimentos de este mundo? Eso nos pasa a nosotros. Entonces el punto 2 nos lleva a reconocer a Dios, es tomarlo en cuenta en todas las áreas de nuestra vida.
Y qué buena que la palabra de Dios nos dice en el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto significa no solo reconocer que Dios existe, que Dios es bueno, sino admitir que el Señor es Señor de señores de nuestra vida, de nuestra voluntad. ¿De qué sirve saber que Dios es eterno, que Dios es bueno cuando no es Señor de mi vida? Cuando yo hago mi propia voluntad. Él, como Padre amoroso, tiene toda la autoridad y todo el derecho para guiarnos, amados hermanos, cada paso que demos. En cada decisión que tomemos, nosotros debemos de rendirnos ante su voluntad y confiar plenamente en su propósito. Pero no lo hacemos muchas veces. Por eso cuando usted se somete a la voluntad de Dios, acá Proverbios nos dice que Él enderezará tus veredas. Dios no puede enderezar tus veredas cuando eres caprichoso, cuando tú quieres hacer lo que te parece a ti, lo que te da la gana, cuando eres rebelde. Una persona rebelde no puede enderezar sus caminos, porque está enemistado con Dios. Qué bueno que el libro de Proverbios nos exhorta para todos, amados hermanos. Proverbios 4, 25, 27 nos dice, entre otras cosas, tus ojos miren lo recto, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Qué quiere decir? No debemos de caminar de manera desordenada, al capricho, a las circunstancias, a las influencias de terceros, de segundos, sino en el camino derecho que Dios nos pone. Por eso que su palabra nos dice, examínalo. ¿Sí? El mismo libro nos dice, el hombre entendido endereza sus pasos, no el necio. Y el recto ordena sus caminos. Proverbios 15, 21 y Proverbios 21, 29. Recordemos, amados hermanos, que nuestro ser interior gobierna todo nuestro comportamiento exterior. Todo lo que hay acá adentro se refleja acá afuera. ¿Por qué? Porque del corazón emana la vida. Y lo dice Proverbio 4:23. Ahora, las pasiones desordenadas, como lo encontramos en Colosenses 3:5, nos conducirán a un camino desordenado. Cuando usted toma una decisión desordenada, créame que con el tiempo le van a pasar su factura. Pero por esa evidencia va a tener una consecuencia desordenada. Por eso que la palabra de Dios nos dice, ordena tus caminos, mira lo recto, examina la senda por donde caminas. Por una parte debemos entonces examinar la senda de nuestros pies. Y por otro los caminos del hombre están, dice, ante los ojos de Jehová y Él considera todas nuestras veredas. ¿Cree usted? Así podré caminar firme, así podré fortalecerme en el Señor cuando mis caminos son examinados por Él, cuando Él me guía. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a utilizar la misma balanza que usa Dios. No debemos utilizar la balanza a nuestro favor porque Él nos va a encontrar faltos un día. Tenemos que caminar como el Señor quiere que caminemos, firmes. El rey Jotam se hizo fuerte, lo dice el Antiguo Testamento. Primeramente porque él preparó sus caminos delante del Señor, su Dios. ¿Sí? Usted eso lo encuentra en Segunda de Crónicas, el capítulo 27, versículo 6. Y cuando el autor pone esto, que el rey Jotam se hizo fuerte,
Está hablando prácticamente que la fiel obediencia de Jotán resultó ¿de qué? De que Dios lo bendijera en algún momento porque permaneció firme en él. ¿Y lo bendijo cuándo? En los proyectos que él tuvo de construcción, como lo dice el versículo 3 y 4. Tuvo éxito en la guerra, versículo 5. Y que le pagaran tributo a los pueblos conquistados, el mismo versículo 5. ¿Por qué? Simple y llanamente porque preparó sus caminos delante del Señor. Usted va a salir bendecido cuando prepara también sus caminos delante del Señor, amado hermano. Tercer punto. Cambia tu actitud y tu manera de pensar. Que eso sí que cuesta. Cambiar mi actitud y mi manera de pensar, no se metan conmigo. Y la palabra de Dios nos dice bien claro en el versículo 7 de Proverbios 3. Nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor, apártate, huye del mal. ¿Sí? Y el Proverbio 26:12 nos hace una pregunta. Y nos dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Hermana, ¿ha visto usted hombre sabio en su propia opinión? Y dice el mismo, hay esperanza del necio que de él. Mire, la palabra de Dios, ¿dónde nos lleva en Proverbio 26:12? ¿Dónde hay más esperanza? En el necio. ¿Quién es el que se la da de sabio en su propia opinión? Cada vez que escogemos seguir nuestra propia opinión o los dictados de nuestro corazón en vez de confiar en el Señor, ¿sabe cómo estamos actuando? Entre comillas, neciamente. Somos necios. Y tenemos que pensar que un día vamos a rendirle cuenta a Dios. Porque somos mayordomos de nuestra propia vida. ¿O no es así? Le vamos a dar cuenta a Él. Pero si somos sabios, buscaremos al Señor. Escucharemos su dirección y confiaremos su guía. Además, tenemos un Dios, como lo vuelvo a repetir, lleno de misericordia y su fidelidad es para siempre. Entonces nosotros podremos cumplir sus planes en nuestras vidas. No sé si ustedes ven ahí, yo pongo, lea en YouTube el testimonio de Joni Eareckson Tada. Bueno, esta es una mujer que ha inspirado a muchas generaciones por su testimonio. ¿Acerca de qué? De la fidelidad de Dios para con ella, en medio de una lucha personal después de sufrir un accidente mortal. ¿Cuándo es que se puso fuerte? Cuando le vino una tremenda prueba. Ella, en medio de todo, dijo, mi fe cristiana es antes del accidente, mire usted, escúcheme, estaba guardado en mi bolsillo de atrás de mis jeans, Levi's. Ahí guardaba yo mi fe, atrás. Ella tenía 17 años. Mi fe era conveniente solamente el domingo. Voy a la iglesia, cumplo, porque iba los domingos en la mañana, pero muy conveniente más los días viernes en la noche. ¿Eso será fe? Era conveniente cuando venía a la iglesia, pero también le convenía los días viernes. Dice ella, cuando sufrí un accidente todas las cosas fueron arrancadas de mí. ¿Qué cosa se le podía arrancar a una muchacha de 17 años? Dice, el amor al baile, el tenis, las amigas, el novio. Todo se le arrancó. Ahora, ¿cuál es el verdadero significado de la vida? Ella se preguntaba, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Ella dice, no eran preguntas que me las hacía a mí misma el domingo por la mañana después de la bendición pastoral. Tuvo un accidente, ahora está recordando ella.
pastor le decía que el Señor los bendiga, chao. Pero ahora repentinamente estas preguntas se volvieron apremiantes y muy desesperantes. Y solamente sé que nunca hubiera realizado esta pregunta si no fuera después del accidente que tuvo. Ella pregunta después del accidente. ¿Cuál era el accidente? Ella estaba discapacitada. Movía solamente la cabeza. No podía mover ni un brazo ni una pierna. ¿Qué edad tenía? 17 años. Y dice que esto le vino cuando ella realizó un clavado en natación. Como le digo, terminaba la iglesia o era un fin, se iba a nadar, se da un clavado de esos, que se rompe la columna y quedó discapacitada, cuadriplégica, postrada en una silla de ruedas hasta la fecha de hoy. Y es una persona más de 60 años, incapaz de mover sus manos. Ella encontró la fuerza y el valor para vivir con una hemiplegia, dependiendo del amor infaltable de Dios. Mire qué hermoso. Pero qué bueno que mediante el tiempo de su rehabilitación, dice esta mujer, aprendió a usar un pincel con la boca y a hacer unos cuadros preciosos. Que los mejores pintores del mundo, los coleccionistas, comenzaron a buscarla para llevar sus obras a mano. Ella dice, entre otras cosas, cuando ahondé profundamente en las Sagradas Escrituras, mira, cuando Dios tiene que llevarnos para que nosotros el domingo no sea un domingo cualquiera, cuando pasamos por una prueba como ella, hemipléjica, discapacitada. Dice, empezó a ver y revelarse el plan de Dios para su vida. Él estaba usando su incapacidad para empujarla dentro de los brazos de Jesús. Muchos de nosotros diríamos, hermano, no, yo ya tiro la esponja, ¿por qué Dios permite que me pasen estas cosas? Pero ¿sabe lo que dijo esa mujer? Sinceramente prefiero estar en una silla de ruedas, conociendo a mi Señor, que parado en mis pies, pero fuera de mi Señor. Bendito sea Dios. Esta mujer ha escrito más de 27 libros. Tiene una emisora a través de la cual ella, a través del mundo, habla a personas discapacitadas que pasan por el mismo problema. Colabora con el doctor John MacArthur. Envía notas para animar a personas que pasan por situaciones difíciles en la vida. ¿Quién? Una hermana discapacitada. Como le digo, hermano, si nosotros vemos en esta mujer todo esto, Dios la ha bendecido. Cuenta, entre otras cosas, antes de terminar, que un día ella estaba en un muelle. El novio le conté que había perdido, viendo cómo la gente pescaba, y ve a uno que estaba desatando una red de pescar. Estaba ella prácticamente casi todo el día y lo vio en 8 horas desatar la red. Punto. Y comienza a acercarse a ella y enamorarla. Lo primero que dijo, si este hombre ha tenido paciencia para desatar esto durante 8 horas, ¿usted no cree, Dios mío, que tenga paciencia para cuidar esta hemipléjica? Y así fue. Su compañero hasta el día de hoy trabaja con esta mujer que está discapacitada, pero firme en el Señor. Hermanos, ¿qué clase de Dios es este que puede evocar tal seguridad y confianza en una persona que está terriblemente discapacitada? ¿Qué Dios es ese? ¿No es el Dios eterno? Y nosotros muchas veces por una tontería queremos sacar la vista y no confiar en Dios porque tenemos caprichos que nos marcan cuando Él nos está bendiciendo. ¿Qué clase de Dios es este que tiene las cualidades, que tiene las características, que tiene los atributos, que tiene la belleza, que tiene la gloria para encontrarnos dignos de que le cantemos, de que demos testimonios de Él, como lo hizo esta muchacha
por más de 40 años en una silla de ruedas? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros? Si nosotros tenemos pies, tenemos manos, tenemos vista, podemos movernos, pero somos ingratos con Dios porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Temer al Señor como lo hizo esta muchacha significa reconocerlo, honrarlo, no solo como rey soberano de su vida, del universo, sino de ella en problemas que nadie nos entiende y que solamente Dios sí nos entiende. Esta muchacha joven perdió al novio. ¿Se puso a llorar? No. Dios permitió ver esa situación en este hombre que desataba esa tarajea, ese montón de hilos. Y la vio 8 horas. Y qué hermoso que el hombre, al verla, se le acercó y la enamoró. Y Dios le dijo, este será. Espera. Y inteligente, ¿no? Si ha podido esperar 8 horas para desatar esto, ¿cree usted que no podrá tener paciencia para estar con una mujer hemipléjica? Sí. Dios tiene el tiempo para usted. No corras. Endereza tus veredas. Busca la guianza del Señor. Su palabra nos dice porque será medicina a tu propio cuerpo y refrigerio para tus huesos, como lo fue para esta muchacha Chani. Amados hermanos, cuando pase por pruebas, por situaciones difíciles, reconozca a Dios en todos sus caminos y dice, Él allanará tus sendas. No estás solo, no tienes por qué sufrir, no tienes por qué estar desmotivado, no tienes a Dios que está en control de tu vida. Y Él te dice, solamente no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal, y búscalo mientras Él pueda ser hallado. Si queremos vivir, amados hermanos, una vida de la mejor manera posible, debemos entonces poner toda nuestra fe en que Dios hará todo en su tiempo, no en mi tiempo, en su tiempo. Y esta es la actitud, esta es la esencia de tener una vida en Cristo, cuando dependemos de Él, pero sometido a su dirección, en obediencia y sabiendo que Él tiene la respuesta a esas necesidades. ¿Confía usted en el Señor ahora? Después de todo lo que hemos dicho, es más fácil, amados hermanos, confiar en Dios que en aquel que nos promete el mundo, aquel que nos susurra palabras bonitas para hacernos sentir bien. La palabra de Dios nunca le va a hacer sentir bien. La palabra de Dios la va a sacudir, la va a hacer sentirse mal, porque el Señor la ama. Por eso que la pregunta que quiero terminar, ¿qué tanto conozco yo a mi Padre Celestial? ¿Qué necesito hacer para aumentar mi confianza en el Señor y para que mi fe sea firme? Buscarlo en todo tiempo. Amado Señor, te quiero dar honra y gloria. Tu palabra nos dice, hijo mío, no olvides de mi enseñanza. Tu palabra nos dice que guardemos nuestro corazón y en él tus mandamientos, Señor. Porque hay respuesta, Padre, que tendremos largura de días, de años de vida, solamente por guardar tu palabra. Oh Dios, tu misericordia y tu verdad permite que nunca se aparten de nosotros, Señor. Aun cuando tengamos que tomar una decisión, sé tú con nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra la podamos atar en nuestro cuello. Ayúdanos, Señor, a que podamos escribirlo en el corazón. Ayúdanos a reconocer que encontramos favor ante tus ojos y de los hombres cuando nosotros confiamos en ti con todo el corazón, Señor. Señor, perdónanos si hemos sido sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos a tener un temor reverente a tu presencia. Y ayúdanos, Señor, si aún todavía no lo hemos hecho, a apartarnos del mal,
para que tu palabra siga siendo medicina a nuestro cuerpo, siga siendo refrigerio a nuestros huesos, que muchas veces ya están cansados de tanto caminar por esta vida. Yo te pido, Padre, en esta hora por cada uno de mis hermanos. Ayúdalo, Señor, a tomar decisiones sabias, en que tú seas glorificado. Y ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a dar consejo, pero con temor reverente, a no dañar tu santidad, Señor, porque en ella tú te glorificas. Despídenos, Señor, con tu paz y tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.